Shalom, muchas bendiciones, amados hermanos. Espero que estén muy bien. Yo sé que tengo semanas que no grabo, pero el día de hoy vengo a compartirles un tema muy hermoso que el Padre me ha permitido desarrollar y estudiar. Es muy hermoso. Y el tema de hoy tiene que ver con su amor inalterable y su redención perfecta. Este tema será desarrollado en base al libro de Ruth, una hermosa historia que pareciera no ser para nada relevante, pero llena de riquezas y enseñanzas para nosotros. Son 4 capítulos en los que podemos ver desarrollándose acontecimientos con trasfondo profético. Esa historia de Ruth prefigura el valor universal de la obra redentora de Yahshua HaMashiach. Podemos ver cómo Elohim es fiel a su pacto y actúa de manera sorprendente. La palabra clave para este libro es Hesed, que significa gracia, favor, misericordia. Este libro tiene 2 semejanzas con la parábola del hijo pródigo y les invito a que lo lean. Está en Lucas 15, versos 11 al 32. Se ven reflejadas esas semejanzas en el caso de la familia Noemí o la familia de Elimelech y en el caso del pueblo de Israel como tal. Vamos a analizar entonces los detalles resaltantes de este libro y sumerjámonos en el río de favor y gracia que éste expone. Y para eso vamos a analizar el capítulo 1 del libro de Ruth. Les invito o les recomiendo a que le den pausa a este video, lean el primer capítulo del libro de Ruth y retomen el video para entonces para que ustedes me puedan seguir pues en el análisis de este capítulo. Dice el verso 1: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Estas palabras indican el desorden que había en Israel. Era un desorden social y religioso, por así decirlo. ¿Por qué? Porque cada uno hacía lo que bien le parecía en esa época. Y eso está reflejado, escrito en Jueces 17:6. El pueblo se había apartado de Elohim y a raíz de eso hubo hambre en la tierra, hubo hambre en Israel. ¿Cómo es eso que dieron la espalda a Elohim? ¿Cómo es eso que se apartaron de él? Pues ahí empezó a fluir lo que es la apostasía y la idolatría. El pueblo, en vez de adorar a Elohim, servirle de todo corazón, amarlo y cumplir con sus mandamientos, prefirió ir detrás de Baal y Astarot. Y eso trajo como consecuencia el hambre. Y eso lo podemos ver en Jueces 2, versos 11 al 15. El hambre incluso afectó a Belén. Belén en hebreo es Beit Lehem, que significa casa del pan. Hay unos personajes que aparecen en arrancada. Está Elimelech, que significa mi Elohim es rey. Noemí, que significa deleitosa y dulzura. Malón, que significa enfermedad. Kelión, mortandad. Ambos son hijos de Elimelech y Noemí. También aparece Ruth, que significa amiga, compañera fiel. Orfa, que significa rebeldía, obstinación, la que da la espalda. Y vamos a analizar algo con Elimelech, que me llama mucho la atención. Como ya sabemos, Elimelech significa mi Elohim es rey. Pero cuando leemos los 3 primeros versos de la historia de Ruth, nos damos cuenta que ese hombre no le dio honor a su nombre. Porque él tenía una mentalidad como el resto del pueblo, de hacer lo que bien le parecía. ¿Por qué lo digo? Porque él ciertamente estaba en Israel, había una crisis, había hambre, pero esa crisis fue causada por el mismo pueblo, porque le dio la espalda a Elohim.
Esa fue la consecuencia de haberse apartado del Padre. Pero fíjate que Elimelec estaba no en cualquier tierra, fue una tierra conquistada por la mano de Elohim. Yahweh tuvo que hacer mucho para conquistar o para entregarle al pueblo que él eligió esas tierras. Pero vemos a Elimelec que en vez de confiar en Yahweh en ese momento de crisis, en vez de decir, ¿sabes qué? Elimelec, es decir, Elohim es el rey, y aunque aquí todo el mundo hace como le da la gana y tenemos este desorden social, tenemos hambre en esta tierra, el pueblo le ha dado la espalda, pues yo, que cargo el nombre de mi Elohim es rey, no le daré la espalda. Decido confiar en él y quedarme firme en esta tierra, confiando que él es poderoso para proveerme la comida. Eso es lo que tenía que haber hecho Elimelec. Y él debía haber sido el ejemplo de alguien que no hace lo que bien le parece, sino que se sujeta y hace la voluntad de su rey, que es Elohim. Entonces vemos que Elimelec no le dio lugar a Elohim como rey en su vida, sino que él prefirió en ese tiempo de crisis provocada incluso por el mismo pueblo, prefirió salir corriendo e ir a campos enemigos y paganos de Moab para buscar el pan. O sea, prefirió apartarse mucho más todavía de Elohim, porque la protección o la gloria de Elohim, a pesar de todo, era reposando sobre Israel, sobre esas tierras que el Padre le había dado. Pero entonces él y toda su familia salen de allí para buscar comida allá afuera en otro campo, campos enemigos y paganos, o sea, peor todavía, en un lugar donde no se está adorando a Elohim, en un lugar que no fue elegido por Elohim. A Elimelec nunca el Padre había dicho, mira, sal de ahí, nada. Usted y yo sabemos todo lo que el Padre tuvo que hacer para entregarle a Israel esas tierras que desde hace tiempo le había prometido. Entonces, Elimelec tenía que haber sido un referente en ese tiempo, para que entendiéramos realmente el poder de Elohim en medio de la crisis, pero él no lo hizo. Él no confió en Elohim, él no le dio honor a su nombre y por eso muere. Porque cuando tú te pones a ver las escrituras, en los 3 primeros versos, fíjate que no se le dedicó ni siquiera muchos versos a Elimelec. En los 3 primeros versos, cuando una vez que él decide llegar a Moab y dijo, bueno, aquí es donde nos vamos a quedar aquí en Moab, ¡boom!, llegó la muerte. Porque las escrituras no me dicen que pasó un tiempo, qué sé yo, 1 año, 2 años viviendo allá y después murió, no. Él murió ahí mismo. Él murió ahí mismo. Porque él no anduvo conforme al valor o al significado que cargaba su nombre, y eso le costó caro. No confió en Elohim, y me llama mucho la atención, porque como les dije, o sea, él tenía que haber sido ese referente y no lo fue. Él tenía que haber sido aquel que se levantara en ese tiempo y decir, ¿sabes qué? Yahweh, mi Elohim, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, es el que reina. Vamos a darle lugar a Elohim para que él haga en nuestras vidas. Estoy segura que la bendición hubiera fluido en su casa y en su casa no iba a faltar el pan. Pero lamentablemente no entendió el valor de su nombre, no entendió quién era Elohim y se fue. Se fue de la tierra a morir porque no prosperó ni nada. Pero fíjate más adelante, Malón y Kelión, que significan enfermedad y mortandad. Tremendos nombres tuvieron esos muchachos, nombres horribles, que yo no entiendo bien por qué Elimelec y Noemí le habrán dado esos nombres a sus hijos, pero fíjate que esos 2 muchachos, estando allá en Moab,
escogen moabitas para casarse. Yendo en contra de las escrituras, yendo en contra de la Torá, que indica que los israelitas no deberían casarse con extranjeros. Y eso está escrito en Deuteronomio 7, versos 3 y 4. Cuando Yahweh dio ese mandamiento, no es que él quería decir, ay no, mira, no se casen con los extranjeros, qué asco, qué horrible. No, lo que el Padre estaba queriendo hacer con ese mandamiento, querer hacer con su pueblo, por medio de ese mandamiento, es cuidar el corazón de su pueblo, para que no se contaminaran con esas costumbres paganas de las otras naciones. Por supuesto que si esas personas de otros países, de otras costumbres, decidieran abrazar el pacto y adorar a Elohim de Israel, por supuesto, bienvenidos sean. Pero mientras ellos se aferran a sus costumbres, mientras ellos se aferraban a sus costumbres paganas, pues, un israelita no debería haberse casado con unas personas así, porque los iban a arrastrar a la idolatría. Entonces, vemos a Kelión y Malón se casaron con las moabitas. Pero Yahweh permitió que eso fluyera durante 10 años. Y 10 años después mueren ellos dos también. El número 10 me indica un cambio. Tiene que ver con cambios radicales, cambios súbitos, cambios fuertes. Porque fíjate algo, para que me entiendas. 10 generaciones pasaron de Adán a Noé. Y ustedes y yo sabemos qué fue lo que pasó en el tiempo de Noé. En el tiempo de Noé, Yahweh necesitaba limpiar la tierra, matar a todo ser humano. Y la única familia que halló gracia ante él fue la familia de Noé. Y ya sabemos lo del diluvio, todo lo que pasó en el tiempo de Noé, ya lo sabemos. Pero de Noé a Abraham, 10 generaciones más. Y vemos que Yahweh lo llama, mira, Abraham, para ese entonces se llamaba Abram. Sal de tu tierra y parentela, que voy a hacer algo contigo, voy a darte descendencia y bla, bla, bla. Ya sabemos todo lo que Yahweh le dijo a Abraham. Y bendito ese cambio en la vida de Abraham, porque a raíz de ese cambio es que tú y yo estamos donde estamos. Es a raíz de ese cambio que somos lo que somos hoy en día, hijos de Elohim. Pero fíjate, 10 plagas tuvo que enviar Yahweh para azotar a Egipto, para sacar a su pueblo de la esclavitud y cambiarles la vida para siempre. 10 plagas. Cuando llegó la 10ª plaga, Faraón dijo, ¿sabes qué? Váyanse de aquí, de verdad, váyanse, no los quiero más en esta tierra. Y Israel fue libre, aunque después Faraón quiso ir detrás de ellos y creía él que los podía tomar otra vez, pues en ese momento, justamente, Yahweh destruye el ejército más poderoso en ese momento. 10 plagas. Y la vida de Israel cambió para siempre. Se convirtió en una nación libre, en un pueblo libre e independiente. En ese momento. Ya sabemos que, bueno, después Israel vivió sus procesos porque es que le dio la espalda al padre. Bueno, ya eso es otra historia. Pero en ese momento, en el tiempo de Moisés, vemos un pueblo libre, fue libre y salió de ahí de la esclavitud. A raíz de las 10 plagas, después de las 10 plagas que el Padre envió para azotar a Egipto, que los tenía esclavizados. Entonces, por eso es que les digo que el número 10 tiene que ver con un cambio radical, súbito, un cambio fuerte. Y fíjate que el Padre permitió que pasaran 10 años, esos muchachos ahí casados con moabitas, y fíjate que el Padre ni siquiera permitió que tuvieran hijos. 10 años fueron suficientes. Y me imagino que en ese momento el padre dijo, ¿sabes qué? Los voy a cortar porque necesito hacer algo nuevo. ¡Boom! Malón y Kelión, chao pescado, como decimos aquí en Venezuela. Chao, listo, váyanse, que quiero hacer algo nuevo.
Entonces Noemí queda desamparada, sin esposo, sin sus hijos varones, y pasa de dulzura a amargura. Pero yo soy de las que creo que ella permitió la amargura en su vida porque no estaba entendiendo lo que estaba pasando. Es porque no estaba entendiendo lo que estaba pasando. Y yo también soy de las que creo que a Noemí directamente Yahweh no la juzgó. Él juzgó fue a Elimelech y a sus hijos. Lo que pasa es que el juicio que cayó sobre esa familia le salpicó a Noemí en amargura. Pero no es que Yahweh se metió con ella a juzgarla como tal. Yo soy de las que creo eso. No sé qué creerás tú, pero eso es lo que creo yo. Eso es lo que veo yo en las escrituras. Entonces vemos a Noemí queriendo volver a su casa, a Beit Lehem, a la casa del pan, porque dice las escrituras que Yahweh visitó al pueblo para darle pan. Y cuando veo eso, me doy cuenta que Yahweh no le da pan al pueblo para él malacostumbrar a su pueblo en el sentido de consentir al pueblo después de haber pecado. Para mí, en ese momento, llegó el arrepentimiento en Israel y por ende hubo comida, hubo pan. Por eso es que yo digo que el libro tiene una semejanza con el hijo pródigo y ahí es donde lo podemos ver con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel le había dado la espalda a Elohim. Se los dije al principio. Hubo hambre. Y es como el hijo pródigo estaba en la casa de su padre, agarró su herencia, se fue de la casa, lo malgastó y pasó hambre. Pasó hambre, tanta hambre, que él deseó comer la comida de los cerdos. Y la Torá indica que el cerdo es un animal impuro, un animal que no es digno de ser comido, o sea, no podemos comer el cerdo porque es un animal impuro. Pero vemos a ese hijo deseando comer, escúchame bien, deseando comer lo que ese animal impuro, inmundo come. Para que tú veas la bajeza en la que cayó ese hijo. Pero ¿qué pasó? Él fue restaurado porque llegó el arrepentimiento a su vida, volvió a casa de su padre y por supuesto que el padre tuvo misericordia y lo perdonó. Y lo mismo pasó con el pueblo en ese tiempo. Si ese pueblo fue visitado por Yahweh para darles pan, es porque hubo arrepentimiento ahí. Y por eso les digo la semejanza del hijo pródigo. Pero en este caso lo vemos reflejado en el libro, en el pueblo de Israel. Entonces vemos a Noemí decidida en volver. Y cuando ella se decide, ella viene y trata de convencer a sus nueras para que vuelvan a su pueblo y a sus dioses. O sea, para que vuelvan a su vida pasada. Pero la que no se dejó convencer fue Ruth. Ruth no volvió a ese pasado lejos de Elohim. Y por eso dijo lo que dijo en el verso 16 y 17 y te lo voy a leer. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas iré yo, y donde quiera que vivas viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Elohim mi Elohim. Donde tú mueras moriré yo, y allí seré sepultada. Traiga Yahweh sobre mí el peor de los castigos, si no es solo la muerte lo que hará la separación entre nosotras dos. En pocas palabras, Ruth le dijo, Noemí, ¿sabes cómo es la cosa? Yo soy Ruth, compañera fiel, no me voy a apartar de ti. Es más, a raíz de que no me voy a apartar de ti, tu pueblo va a tener que ser mi pueblo y tu Elohim va a tener que ser mi Elohim, porque definitivamente yo a ti no te voy a dejar. ¿Tú sabes qué es lo que nos va a separar? La muerte. Así que vete olvidando de que yo voy a volver, que se vaya Orfa, que significa la que da la espalda, que se vaya ella, pero yo no lo voy a hacer, porque mi nombre es Ruth. ¿Me entiendes?
porque Ruth significa compañera fiel, amiga. Entonces ahí con esa declaración que hizo Ruth, de una vez ahí se define el valor de su nombre. Y puedes decir incluso, oye, mira, ella sí le dio valor, ella sí le dio el honor que merece su nombre. O sea, ella sí caminó conforme a lo que significa su nombre. No te voy a dejar, Noemí. Y de paso, tu Elohim va a tener que ser mío también. Yo no voy a volver a ese pasado. Yo no voy a volver a adorar a esos dioses. Olvídalo, Noemí, porque mi nombre es Ruth. Acuérdate que mi nombre es Ruth, que se vaya Orfa, que es la que da la espalda, pero yo no. Y fíjate esa declaración tan preciosa. Ahí es donde ella abraza el pacto. Acepta nuestro Elohim, al Elohim de Israel. Y cuando ella hizo esa declaración, algo se activó a favor de ella. Cuando ella dice eso, fíjate lo que para Ruth se activó automáticamente en el mundo espiritual. Y lo vamos a ver escrito en Isaías 56, versos 1 al 7, y se los voy a leer. Así ha dicho Yahweh, guardad el derecho y practicar la justicia, porque cerca de venir está mi salvación y de manifestarse mi justicia. Bienaventurado el hombre que hace esto, el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el Shabbat para no profanarlo y que guarda su mano de hacer lo malo. Que el extranjero que siga a Yahweh no hable diciendo, me apartará totalmente Yahweh de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy un árbol seco, porque así dijo Yahweh, a los eunucos que guarden mi Shabbat y que escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré un nombre permanente que nunca será olvidado. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Yahweh para servirle, que amen el nombre de Yahweh para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Fíjate la bendición que se ganó Ruth al hacer esas declaraciones. Una moabita que dijo, ¿sabes qué? Yo voy a servir a tu Elohim y tu pueblo va a ser mi pueblo. Ella abandonó sus costumbres paganas, los dejó atrás, dejó todo atrás para tener una vida nueva. Y por supuesto aprovechó la oportunidad de que Noemí se iba a regresar. Oye, ella no iba a dejar que Noemí se regresara sola, dándole todavía el sentido a su nombre. Entonces fíjate, los versos 20 y 21, cuando volvemos a la historia de Ruth, reflejan el estado de amargura en la que andaba Noemí. Porque él dijo, no me llamen Noemí, sino que llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha amargado la vida, me ha llenado de amargura. Yo me fui llena y con las manos vacías me devuelve Yahweh. ¿Por qué aún me llaman Noemí? Si ya Yahweh ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. O sea, eso era el estado de su corazón, de su alma. Y fíjate, eso es producto de la tribulación que le tocó vivir en Moab, cosa que no tenían que haberlo vivido. Pero bueno, eso pasó. Su familia y ella no tuvieron que salir. Pero Yahweh ordenó todo para que esa aflicción o ese proceso obrara para bien. Porque Ruth, o sea, esa desobediencia, vamos a decirlo así, o esa imprudencia de Elimelech,
obró para bien porque Ruth pudo ser conquistada por Elohim y por eso ella pudo abrazar el pacto. Por eso no es en vano que las escrituras dicen que todas las cosas obran para bien. Yahweh tiene una manera de hacer las cosas impresionantemente, que todo se vuelva para bien. Bueno, este desobedeció, esto no tenía que haber salido, pero bueno, vamos a usar esto para bien, pues vamos a conquistar a esta mujer que tiene un corazón muy hermoso y la quiero para mí. Y hablando de Ruth. Y así fue que Ruth pudo ser conquistada y Ruth pudo abrazar el pacto. Noemí y Ruth llegaron a Betlehem en comienzo de la cosecha de la cebada. Y eso es algo que también me llamó la atención. Está en el verso 22. Y yo dije, bueno, pero el comienzo de la cosecha de la cebada. Y yo me puse a investigar. Y resulta, y les voy a leer lo que yo encontré en la investigación que hice. En Israel se sembraba la cebada durante el mes de Bul, o sea, octubre y noviembre, que es para nosotros, octubre y noviembre. Después que comenzaban las lluvias tempranas y podía ararse el suelo. Como la cebada maduraba antes que el trigo, su siega se iniciaba a principios de la primavera, durante el mes de Nisan o Abib, que para nosotros es marzo, abril. Por ello, la cosecha de la cebada marcaba un tiempo concreto del año. Y ese marco concreto ese tiempo concreto del año tiene que ver con el verso 22 de Ruth 1. Y su comienzo, el comienzo de la cosecha de la cebada correspondía con Pesaj, siendo de cebada la gavilla de las primicias que mecía el sacerdote el 16 de Nisan, que se ve reflejado en Levíticos 23, verso 10 y 11. O sea, en pocas palabras, lo que les quiero decir es que Noemí y Ruth llegaron a Betlehem en Pesaj. Pero ¿qué se celebra en Pesaj? ¿Qué se conmemora en Pesaj? En Pesaj se conmemora la liberación de Israel de la cautividad de Egipto. Ese día en Egipto, cuando todavía el pueblo estaba por allá, Yahweh le dio la orden de que mataran un cordero para asarlo en fuego y tomar la sangre para rociarla en los postes y dinteles de las casas, porque en esa misma noche el espíritu de muerte iba a pasar por ahí y la idea es que viera la sangre para que ese espíritu no los tocara y pudiera pasarles de largo. Pero para nosotros Pesaj, por medio de Yahshua HaMashiach, fuimos libres de la esclavitud del pecado. O sea, nosotros también celebramos en Pesaj la libertad, pero es una libertad que Yahshua conquistó por nosotros. Éramos esclavos del pecado y Yahshua por medio de su sangre nos marcó. Por eso es que la muerte no prevalecerá contra nosotros, contra su pueblo, para que me entiendan mejor, contra su iglesia. Eso es lo que se celebra en Pesaj, o sea, eso es lo que nosotros celebramos en Pesaj. Fuimos libres de la esclavitud del pecado por medio de Yahshua HaMashiach y su preciosa sangre nos purifica y así la muerte no prevalecerá contra nosotros, contra su pueblo, contra su iglesia. Entonces vemos a Ruth llegar a Belén, a Betlehem, en la ciudad donde de paso habría que nacer el Mesías, en Pesaj. Y cuando tú te pones a ver, podemos decir que entonces esa llegada de ella concretó totalmente su libertad. Ella no solo abrazó el pacto, sino que consolidó la libertad que alcanzó al hacerlo, al abrazar el pacto, dejando su país, sus dioses, sus costumbres, donde su alma estaba a la merced de la muerte. No sé si están entendiendo esto tan hermoso, y con eso vamos a cerrar el estudio o el tema por hoy, para retomarlo mañana, si así Yahweh lo permite. O sea, esa mujer allá en Moab, antes de arrancar, vemos que ella abraza el pacto. Dice, ¿sabes qué?
yo voy a adorar a tu Elohim y tu pueblo será mi pueblo. Y llega al pueblo en Pesaj, en el comienzo de la cosecha de la cebada, en una temporada donde se estaba celebrando la liberación de Israel de la cautividad de Egipto. Y para nosotros es la celebración de la liberación de nuestra alma de la esclavitud del pecado por medio de Yahshua HaMashiach. Su sangre ha sido derramada en el madero para purificarnos, para justificarnos, para que así la muerte no prevaleciera contra nosotros. Y ver esa mujer no llegar a otra ciudad, sino justamente ahí, a Betlehem, el lugar donde Yahshua habría de nacer. Entonces quiero que entiendan esto, y eso es precioso. O sea que Ruth, después de abrazar el pacto, aceptar al Elohim del cielo, aceptar al Elohim de Israel, llega justamente en Pesaj a la ciudad donde habría de nacer el verdadero libertador, aquel que verdaderamente por medio de su sangre iba a librar nuestras almas de la muerte. Por medio de ese sacrificio ahí en el madero, Él nos purificó y nos justificó y nos libró de la muerte, dándome a entender a mí que la llegada de esa moabita en esa temporada y en esa ciudad no ha sido casualidad. Así que hermanos, hasta aquí lo vamos a dejar y nos vemos el siguiente día, si así Yahweh lo permite. Que Yahweh los bendiga y los guarde. Shalom, shalom.